vamos a abrir una ronda de preguntas. Voy a coger... tenemos el inalámbrico, ¿no? Pongo aquí, ¿no? Ah, vale, venga. Bueno, qué interesante, qué bonita ponencia. La verdad es que otra vez nos reiteramos en la enhorabuena pues por todo lo que hacéis, ¿no? Nos habéis explicado detenidamente cada una de las patas y todas las atenciones que tenéis, como decíamos antes, no solo a los pacientes, sino también a los familiares y el bienestar que intentáis perseguir. Yo no sé si ha suscitado alguna pregunta o quieren decirle algo a Fernando y a Carmen, que están aquí esta tarde con nosotros. ¿Se animan? ¿Lanzo yo la primera? Les preguntaba antes de que vinieran ustedes, bueno, que es una duda que muchas veces nos asalta, a mí, por ejemplo, me asalta el saber cómo resetean. Lo comentaba muy bien Carmen, ¿no? A lo mejor pacientes que dejan huella por esa larga estancia o casos que se les quedan. ¿Cómo luego se consigue resetear? Difícil, ¿no? Pero se tiene que intentar, claro, porque somos humanos. Cuando empecé a trabajar había un paciente que estuvo ingresado como año y pico. Virgilio no está aquí, pero si estuviera lo recordaría. 14 años. Y todos nos acordamos de Donato. Y la verdad es que son cosas que te dejan huella, pero nos tenemos que apoyar en otras circunstancias. Cuando vienen los familiares y los pacientes que han estado allí ingresados, vienen a vernos, que siempre les decimos, ven a visitarnos, y los ves cómo están y dices, con los malitos que han estado, y míralos, jolines, en eso nos apoyamos. Y además me imagino que eso será la inyección, ¿no? Que diga, sí. Es que es la vitamina que necesitan, ¿no? Si no sería imposible. Don Fernando, no sé si quiere decir usted algo a propósito de esto. Eso es la parte más agradecida. A ver, no se preocupe. Pues nuestra especialidad es una especialidad dura porque en cierta manera, pues lo que acaba de decir Carmen, es decir, en la UCI vivimos muchas experiencias, cogen mucho contacto con los pacientes que han estado mucho tiempo ingresados y al final no puedes resetear, al final te lo llevas pues como parte tuya. Intentas desconectar un poco cuando sales del hospital, pero es cierto que cuando luego nos visitan, muchas veces, desgraciadamente, los pacientes no pueden porque el resultado no ha sido el que todos hubiéramos querido, pero sí que van las familias y eso la verdad es que sí, que es una inyección de optimismo y de un poco hacernos pues seguir en el día a día. Por aquí hay alguna pregunta. ¿Alguien? Ah, mira, ya se empiezan a levantar manos. Vamos para acá con el micrófono, que le escuchen todos. No, yo le pongo esto, no se preocupe, para la... Vale, muchísimas gracias por la exposición que nos habéis hecho sobre la UCI, porque nos la habéis acercado más, pero bueno, yo desgraciadamente la conozco bastante bien porque estuve en el 2007 con mi padre 3 meses y la verdad es que cuando llegas allí es como que entras en un sitio seguro. Todo lo que no se ha conseguido en planta, pues se consigue allí. Entonces, claro, te quedas asombrada de tantos cables, no sabes por dónde, no sé, tanta tecnología con la que tenéis y lo bien atendidos que están. Pero, bueno, mi padre estuvo mucho tiempo intubado y tenía que estar sedado. Y yo eso no entendía por qué tenía que estar durmiendo. Digo, es que le molesta el tubo y por eso tiene que estar sedado. Después ya le hicieron la traqueotomía y bueno, pues tuvo operaciones, pero bueno, ya era mayor. Al final salió de la UCI, estuvo en planta, pero luego duró 1 mes solo en casa, ya falleció. Pero a pesar de lo duro que es, yo lo recuerdo con cariño, porque la verdad es que yo creo que están allí los mejores profesionales. Entonces la pregunta era esa, ¿por qué tienen que estar sedados cuando están intubados? A lo mejor es una cosa muy simple, pero a mí me comía eso la cabeza. No, pues, muchas gracias. Pues muy buena pregunta. Bueno, lo primero agradecerle el comentario. No es que estemos los mejores especialistas, estamos especialistas, que seamos los mejores o no, pero lo que sí ponemos es toda la dedicación que podemos. A ver, los pacientes están sedados porque cuando tienen un problema, una insuficiencia respiratoria, el ejemplo típico ha sido el COVID.
esos pacientes, su dificultad respiratoria hace que los tengamos que intubar. Lo primero, para el paciente es muy agobiante tener un tubo, es decir, es un paciente como el que están operando en quirófano. Es un tubo que pasa por la boca y que en lugar de entrar por donde va la sonda al esófago, pasa por las cuerdas vocales por donde hablamos y de ahí a la tráquea, y para que el aire se reparta por los pulmones. Entonces eso, tenerlo unas horas, si estar despierto se puede tolerar, pero a largo plazo es muy difícil de tolerar, crea una situación de estrés y de ansiedad terrible. Y luego, por otro lado, es decir, hay veces que los pacientes tienen tal grado de insuficiencia respiratoria que no pueden tener, ellos no pueden hacer el más mínimo esfuerzo para respirar más que lo que nosotros le mandamos al respirador. El respirador es una máquina muy tonta que lo único que hace es que entra y mete aire. Y saca aire. Entonces hay muchos pacientes que, para que su pulmón pueda mejorar, no tienen que hacer ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de esfuerzo para respirar, y entonces tienen que estar completamente sedados, porque si no, a nosotros no nos dejan trabajar con el respirador. Entonces muchas veces el motivo es ese, los tenemos que tener completamente sedados, porque si queremos que el respirador les haga beneficio y no les ocasione ningún daño, es teniéndolos completamente sedados. Por aquí había... mira, y había también por ahí alguien interesado. No, yo se lo pongo a este. Hola, buenas tardes. Les felicito por la conferencia y así como por el trato que se recibe en esas circunstancias por la parte de los profesionales sanitarios, tanto en la UCI como en la REA. Y me gustaría saber, si es posible, qué diferencia hay entre REA y UCI. Gracias. Venga, es que es magnífico. A ver, los pacientes críticos, hoy en día, los pacientes críticos, en la mayoría de hospitales, como le he explicado en la presentación, las unidades de cuidados intensivos, una de las características es que ingresan pacientes y deben estar trabajando especialistas en medicina intensiva. Hay veces que los anestesistas son especialistas en anestesia y reanimación. Entonces, ellos, por su formación, en cierta manera, también pueden asistir a pacientes críticos, fundamentalmente pacientes, aquí por ejemplo en el hospital ellos asisten a pacientes postquirúrgicos, pacientes que salen de quirófano y pacientes que tienen traumatismo, y los llevan en su unidad, que son unidades de reanimación, porque su especialidad es anestesia y reanimación. Entonces, la única diferencia es esa. Son pacientes críticos que están ingresados en esas áreas, ellos llevan fundamentalmente pacientes postquirúrgicos y, por el nombre de su especialidad, pues ingresan en unidades de reanimación, por los especialistas que los tratan. ¿Alguna mano se había levantado también por aquí? Perdona. Bueno, yo más que una pregunta era un apoyo a lo que preguntabas, que en quién se apoyan los profesionales cuando se hunden, porque bueno, yo soy una de las personas que ha estado allí en la UCI bastante tiempo. Y entonces yo quería notar que nos apoyamos en todos los compañeros. Cuando llegamos allí, llegamos la mayoría de las veces a un servicio que desconoces y con mucho miedo. Pero la forma que te acoge el personal que está allí nos hace que nos vayamos sintiendo un poco cómodos, un poco profesionales, y que sean nuestro apoyo, al igual que luego, con el tiempo, seamos nosotros el apoyo de los distintos profesionales. Allí se crean muchos vínculos profesionales muy intensos, pero también personales. Y yo creo que ese es el gran apoyo y lo que hace que la UCI o las UCIs pues tenga el personal muy cualificado, pero también muy humano, y nos apoyemos unos a otros. ¿Quieren decir algo ante esto? No, Paqui es compañera y ella también trabajó en la UCI, y cuando empezamos así un poco, y es verdad que sí, nos apoyamos unos a otros y todos somos nuevos cuando llegamos, pero yo creo que tienen apoyo del resto de profesionales. De y hecho, hay un equipo, se pasa mucho tiempo, como yo digo, es como un gran hermano. Ahí ya pues hemos ido, pues, se crean vínculos casi familiares. yo me imagino que si nos ponemos otra vez, si tuvieran que elegir otra vez una especialidad, ¿volverían otra vez a elegir cuidados intensivos, esta unidad, sin pensarlo? La especialidad sí, esta unidad
pero yo creo que también sí. Yo me he formado aquí, es decir, mi vida la desarrollo aquí, mi vida profesional, y hasta el momento puedo decir que, vamos, que de hecho muchas veces nosotros nos encontramos hoy en día porque como afortunadamente tenemos la Facultad de Medicina enfrente, los estudiantes de medicina vienen a la unidad, nosotros damos clase en cuarto y vienen los estudiantes de práctica, y cuando terminan en sexto pues vienen a informarse para que una vez que se presentan al MIR pues ver qué especialidad eligen y dónde la eligen. Y yo siempre se lo digo, que el mejor sitio donde se puede hacer hoy en día una especialidad de medicina intensiva es una unidad del tamaño de la nuestra. Hay grandes hospitales que evidentemente tienen mucha más tecnología, tienen más volumen de pacientes, pero en una unidad, para formarte como una unidad, por ejemplo, de nuestro hospital, y no es falsa modestia, yo creo que merece la pena formarte en una unidad de este tipo, una unidad intermedia. Yo creo que te puedes formar con garantía, y luego tiene esa parte también humana de contacto, de vínculos que se crea entre los profesionales que trabajan, que a lo mejor en otros hospitales esa parte puedes ganar a lo mejor en tecnología y en volumen de pacientes, pero pierde esa parte un poco también de la relación entre personas, entre compañeros. ¿Alguien más? ¿Queda alguna pregunta? Realmente no necesito, pero por eso sí, pero por lo demás. Quería felicitarlos porque hay una época y hay un momento en que ustedes constituyen parte, o la única parte familiar para el enfermo que está en esa situación. Hay un periodo de tiempo que el enfermo, su familia son ustedes. Sí. Pero así. Sí. Creo que no se llega uno en muchos ratos, en muchos momentos a recordar a su propia familia, sino es un momentico en que van a verte. Son ustedes nuestra familia. Y reitero mi agradecimiento y mi felicitación. Pues bueno, no sé si alguien más tiene o le gustaría intervenir. Qué bonitas estas últimas palabras, qué ciertas además. La verdad que sí, cuando lo estaba, se lo agradezco el comentario, y me estaba acordando de la pandemia. Sí, bueno, yo me estaba también. acordando de la pandemia, porque en la pandemia es que hemos vivido una parte muy dura de la medicina, la parte sobre todo más deshumanizada, porque realmente lo que dice la señora, pues que eran los pacientes, el único acompañamiento, por suerte o por desgracia, éramos nosotros, porque no podían ir familiares a verlos, la información se la dábamos por teléfono. Cuando subíamos a verlos en la planta, los veíamos, los valorábamos, se quedaban solos en una habitación, y el único contacto que tenían eran, para bien o para mal, con los profesionales sanitarios, no había otra cosa. Y sobre todo además había, bueno, yo creo que los que hemos tenido un familiar, que yo ya se lo he comentado, en nuestro caso de larga duración, en el caso de la pandemia, ¿no?, que es por ejemplo mi caso, también creo que había un elemento que es muy peligroso, que es el miedo que estaba lidiando ese familiar, y que pues ustedes hacían las veces de psicólogo, lo aplacaban, los tranquilizaban, y bueno, yo creo que son los verdaderos héroes, y no nos cansaremos de reconocer la labor no solo médica, sino toda la labor que hicieron de acompañamiento, muchas veces hasta el final, cuando ese final no era bueno. Es decir, hay veces que, y aquí en Albacete lo hemos sufrido, ¿no?, que se ha acompañado a un familiar que no podía tener a sus familiares cerca, y nosotros nos consta, yo podría dar nombres y apellidos, y seguro que ustedes también, de familiares que no podían tener, de enfermos, contagiados muy graves, que se iban y estaban acompañados por un facultativo hasta el último momento. Yo creo que no se ha podido hacer mejor. Pues intentamos dar todo lo que pudimos y un poco más, pero bueno, la situación fue la que fue y no se pudo hacer otra cosa, pero la verdad es que fueron situaciones muy difíciles, muy difíciles. Yo me acuerdo el primer paciente que falleció por COVID en la unidad, que tuve que llamar a la familia, era un domingo, y tuve que llamar a la familia y no podía venir nadie, ni siquiera al túmulo, porque estaban todos aislados por COVID. Fue un paciente no muy mayor, un paciente joven de edad media, y me acuerdo de aquello, que no podía venir nadie porque los hijos, la madre, toda la familia estaba cada uno en una habitación de la casa sin poder venir. Bueno, pues yo creo que dieron no un poco más, sino todo y más de lo que podían dar
en ese momento y siempre. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer tener aquí esta tarde a ustedes como ponentes y sobre todo la posibilidad de que nos abran esta unidad de cuidados intensivos y que ya no nos dé tanto miedo, que nos quitemos esos prejuicios absurdos, que miremos las cifras, que es Ahí casi se un pasa 90% y ahí se pasa divinamente, con música y todo además, que es bueno, la verdad es que estamos en manos de muy buenos profesionales. Muchas gracias y ya saben que el próximo jueves, hoy es lunes, ¿no? El próximo jueves hay otra ponencia. Gracias, don Fernando, y gracias, doña Carmen.